Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, vamos a continuar hablando de la etapa de la adolescencia y cómo manejamos nuestras emociones en ella. Recordemos que esta es una etapa que va desde los 12 hasta los 19 años y que consiste en pasar de niños a adultos. Es una etapa intermedia entre esas dos cosas. E inclusive se puede decir que a los 19 años no somos totalmente adultos, sino jóvenes adultos, y todavía nos faltaría después de los 19 años un camino por recorrer para realmente ya consolidarse como una persona adulta, madura y con responsabilidades. Sin embargo, la etapa de la adolescencia es como ese entrenamiento que tenemos o esa educación que debemos de adquirir para que cuando lleguemos a la etapa adulta, ya pasemos la mayoría de edad, podamos enfrentarnos al mundo de una manera sana, de una manera pacífica, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, cuando atravesamos la etapa de la infancia y llegamos a los 12 años, iniciamos la adolescencia y es una etapa donde parece que todo cambia. La forma de sentir, todo adquiere mayor importancia. La manera como los adolescentes se juzgan a sí mismos y a los demás es distinta, así como la forma de relacionarse con sus amigos, padres, hermanos y con el mundo en general. Entonces, en esta etapa empezamos a juzgarnos a nosotros mismos de una manera mucho más cruda y también empezamos a juzgar a los demás, ¿sí? Cosa que de pronto no se hacía de manera tan fuerte cuando éramos unos niños. Entonces, en esta etapa de la adolescencia empezamos a juzgar a todo el mundo, a nosotros mismos, empezamos a criticarnos, empezamos como a querer adquirir una percepción que no existe y esto puede ser peligroso. ¿Listo? Entonces, es una etapa llena de sentimientos encontrados. Por un lado, de satisfacción, pues sienten que han crecido y pueden ser independientes, y por otro, también de inseguridad y temor frente a esa realidad. Entonces, como vamos creciendo en esta etapa, vamos adquiriendo más responsabilidades y vamos teniendo una percepción de independencia. Entonces, por ejemplo, sus padres en esta etapa de pronto ya no están tan pendientes como antes de sus responsabilidades académicas o de otro tipo, sino que les van dando más confianza para que sean ustedes mismos los que sean responsables de ese tipo de cosas. Entonces, eso lo que va a hacer es que ustedes van a adquirir más independencia y eso los va a hacer sentir bien. Pero por otro lado, también van a tener inseguridad de esa misma independencia, de no poder hacerle frente a esa responsabilidad y temor de el fracaso, ¿sí? De llegar a fracasar porque no pudieron hacerle frente a esa responsabilidad que adquirieron al tener más independencia. ¿Listo? Entonces, en medio de tantos cambios, conocer los sentimientos de los adolescentes no es una tarea sencilla. Por lo general se muestran rebeldes, deciden no hablar mucho de sí mismos ni de sus asuntos y mantener distancia de sus padres, a quienes generalmente sorprende y asusta esta nueva actitud de sus hijos. Entonces, cuando llegamos a esta etapa de la adolescencia, nos volvemos como un poco más retraídos, introvertidos. Si cuando éramos unos niños, digamos, fácilmente hablábamos con otra persona, le contábamos lo que nos sucedía, ahora en esta etapa de la adolescencia ya no nos es tan fácil hacer lo mismo. ¿Por qué? Por este temor del que ya habíamos hablado antes. Este temor y esta inseguridad a veces no nos dejan poder expresar nuestros sentimientos de la mejor manera, porque de pronto tenemos miedo de que se burlen de nosotros, no nos comprendan, etc. Pero estas inseguridades y temores son falsos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener personas que se preocupan por nosotros, que quieren lo mejor para nosotros y que van a estar muy, muy interesados en escucharnos, ¿sí? Pueden ser sus padres, pueden ser sus amigos, pueden ser sus profesores, etc. Entonces, cuando los niños crecen y alcanzan la adolescencia y la juventud, se pone a prueba su inteligencia emocional. Esto ya lo habíamos hablado la clase pasada.
porque las relaciones entre los miembros de la familia comienzan a estar mediadas por la crítica. Bueno, entonces en esta etapa también empiezan a crearse más críticas de nuestros entornos. Nuestro entorno familiar, nuestro entorno educativo empiezan a exigirnos más, ¿sí? Porque ya no somos unos niños, sino que estamos en otra etapa, y por eso las exigencias aumentan y crece la crítica al no poder cumplir con estas exigencias. Entonces, los jóvenes tienen nuevas habilidades intelectuales. Entonces, las habilidades que usted tiene ahora no son las mismas de hace 3 o 4 años, ¿sí? Usted es una persona que tiene una mejor manera de pensar, de analizar todo lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Porque su cerebro se ha desarrollado mejor. Entonces, antes veían a sus padres como superhéroes y querían ser como ellos cuando se hicieran grandes. Y ahora los ven como seres humanos comunes con los que resulta difícil hablar, entenderse y que los entiendan. Se dan cuenta de que se equivocan y cometen errores. Entonces, digamos que esto no le sucede a todos, pero a muchos sí, que es que se van dando cuenta, pues como lo dice aquí, de que sus padres no son esas personas que lo saben todo, sino que son seres humanos que tienen limitaciones, ¿sí? Y que no siempre van a tener la respuesta a todos sus problemas. Entonces empieza de pronto como esa especie de decepción que debe ser pasajera, porque de todas maneras, aunque nuestros padres no tengan, digamos, todas las respuestas a nuestros problemas, así como nadie los tiene, nadie tiene esa sabiduría completa. De todas maneras, pues son personas que están allí para cuidarnos, para protegernos y que nos quieren, y que por eso debemos de valorarlas. ¿Listo? Muchos jóvenes se vuelven silenciosos en el ámbito familiar y poco dispuestos a cooperar en las tareas del hogar. Sus padres comienzan a criticar y a sancionar esa conducta, por lo que algunos manifiestan que no son queridos ni comprendidos. Bueno, esta parte es muy importante porque todos tenemos responsabilidades y entre más crecemos, más responsabilidades vamos a tener. Entre ellas, pues son las tareas del hogar, que son las que imponen los padres a sus hijos en su casa y que son tareas que todos debemos de cumplir. Y que igualmente cuando ustedes ya sean mucho más grandes, tengan su profesión, tengan sus estudios, ya tengan un trabajo y salgan del hogar, pues esas tareas del hogar pues también las tienen que cumplir donde sea que vayan a estar. Entonces, no se tomen esto como si fuera algo que sus padres utilizan para que ustedes se sientan mal, etcétera, sino que simplemente es un deber que todos debemos de cumplir y que más tarde a ustedes les va a tocar que hacer completamente solos. Al menos en el momento no les toca a ustedes todas las tareas del hogar, sino unas pocas que se necesita pues para que en la casa todo funcione bien. ¿Listo? Ahora tienen la necesidad de separarse de sus familiares, sentirse ellos mismos. Generalmente pasan más tiempo con sus amistades e inician noviazgos, pero en los momentos en que aparecen sentimientos de temor o fragilidad, de impaciencia, ira o cuando enfrentan problemas de difícil solución, vuelven la mirada a sus padres, familiares y adultos en quienes creen que pueden confiar. ¿Sí? Entonces eso era lo que yo les decía. Entonces ustedes empiezan a tener más independencia, quieren de pronto separarse un poco más de sus padres, empiezan a estar más tiempo con sus amigos, etcétera, pero cuando hay problemas reales de difícil de solución, vuelven otra vez para que sus padres los ayuden, lo cual está muy bien, porque hay cosas que se salen de nuestras manos, incluso cuando ya somos adultos, cuando son problemas muy difíciles, también necesitamos la ayuda de otras personas. Entonces, para eso están nuestros padres o otras personas adultas. Bueno, por último, los sentimientos son naturales, están ahí dentro de cada cual, son experiencias personales, es normal, útil y aceptable sentir una emoción, cualquiera que sea, agradable o desagradable.
Todos los sentimientos y emociones son válidos y son las conductas de las personas frente a ellos las que pueden ser consideradas como aceptables o no. Entonces, los sentimientos siempre van a ser válidos, siempre van a estar allí, no los podemos reprimir ni podemos evitarlos. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer es saberlos manejar, saberlos llevar, saberlos controlar, saber que no podemos dejar que esos sentimientos nos controlen, sino que debemos de ser nosotros mismos los que controlemos esos sentimientos. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo esto, les voy a dejar la siguiente actividad en el formulario. ¿Listo? Para que estén muy pendientes y la hagan. Si tienen alguna duda respecto al tema, me la hacen saber por el interno. ¿Ok? Hasta luego.